Ahí está, justo estamos esperando. Un aplauso, por favor, para nuestro amigo Chicos. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a empezar. ¿Puedes prender, por favor, los ventiladores? Dan y Paul, ¿me pueden ayudar, por favor? No, pero el micrófono no se lo quiero quitar con él. Los ventiladores. Allá. Entonces, gracias. Muy bien, como segunda ponencia del tema que estamos llevando, ¿cuál es? ¿Y qué cosa dice? Tiene su orden, exacto. Y ahora vamos a entrar en un segundo punto. Se trata de que las estaciones no son fracasos, con un versículo siguiente, ya lo vamos a mencionar. Quiero presentar a nuestro expositor de esta noche, es el hermano Eric Mananita Terrones, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, con integral de agua y saneamiento. También es estudiante del Seminario Bíblico y graduado de la Escuela de Predicadores de América Latina, maestro de la Academia Bíblica y coordinador. Todo suyo, ¿verdad? Gracias, amigo. No me diste el puntero. Buenas noches, buenas noches. Siempre es un placer poder compartir con jóvenes como ustedes. El centro está. Ok. Y derecha e izquierda. Ok. Avanzamos ahí, retrocedemos. Ya me presentaron, mi nombre es Eric. Yo quisiera antes hacer una remembranza de lo que la CBU significó para mí, aunque muy pequeñito. Yo me convertí al Señor, o siempre le digo a las personas, el Señor me rescató cuando yo estuve en los últimos años de la universidad. Entonces, entre afanes de los últimos ciclos, armar los perfiles para la tesis y otras cosas más, porque yo recién me convertía, entiéndase, que estaba ahí en mi primer amor, quería ir a la iglesia, iba al culto de las noches, los sábados,
Los viernes en la madrugada había reunión de oración y estaba ahí también. Los domingos, los miércoles eran noches de oración. Así que quedaba muy poco tiempo para poder integrarme a otra actividad. Tenía la universidad y tenía el compromiso con mi iglesia local. Y entonces había una amiga que siempre me invitaba a las reuniones de la CBU. Yo estudié en San Marcos y entiendo que ahí se formaron los pioneros, ¿cierto? El doctor Samuel Escobar, que está en la presencia del Señor, murió hace poco, ¿cierto? Y entonces me invitó un día a una reunión, que era como una suerte de encuentro de aquellos hombres que habían forjado la CBU, y fue la única vez que fui. Me encantó, me encantó. Fue un local allá en Lima. Conocí a algunos fundadores, me relacioné en el catering con algunos que se acercaron muy amablemente, me preguntaban mi nombre, "Oye, ¿dónde eres?" Y estuvimos conversando. Conocí particularmente a uno de los fundadores, creo que es Ezequiel Romero, de misionero acá en el trabajo de traducción de la palabra del Señor. Entonces fue muy rápido. Chico universitario, estoy en otra etapa de mi vida, pero por la gracia de Dios puedo compartir con ustedes algunas cosas que el Señor me ha... Las estaciones no son fracasos. Lo podríamos ver de diversas maneras, como una afirmación o como una pregunta, ¿cierto? Yo creo que al final de este conversatorio, creo que lo vamos a ver más como una afirmación. Quizás ahora me están observando y dicen, hermano, yo estuve preguntándome eso en realidad, me gustaría saber si las estaciones a veces parecen fracaso. Quiero invitarlos a orar para poder comenzar. Amén. Ahí donde está. Señor, gracias una vez más. Tú siempre nos das más de lo que merecemos, Señor. Esa es tu gracia infinita hacia nosotros, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de cada joven que hoy está en este lugar, por aquellos que quizás nos van a ver luego a través de la transmisión, por aquellos que quizás están conectados de forma directa. Señor, oramos para que en esta noche tú seas glorificado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, leerla, escudriñarla y, Señor, darnos la oportunidad de vivir a la luz de esa enseñanza. Yo te ruego que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tus propósitos, nos abra el entendimiento, Señor, el intelecto, Padre, y que nuestro espíritu sea redarguido en esta noche a través de tu palabra, Señor. Permíteme una vez más poder compartir tu palabra, Señor, con fidelidad. Guarda mis labios en esta hora, mi corazón, y abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, un poco a manera de introducción, yo quiero presentarles un caso. Hay algunos médicos acá, conversé con uno que está estudiando medicina, alguna otra persona, ok, otra que estudia medicina, abogados, ¿sí? ¿Quién más? ¿No hay más? Pero bueno, los médicos y los abogados están un poco familiarizados con casos, ¿no? Yo quiero presentarles un caso. Para mí es sensible, voy a tratar de no llorar al presentar el caso. Ella es Séfora. Por ahí veo una carita conocida que posiblemente ha conocido a Séfora. Séfora era una niña de 18 años, mi sobrina directa.
Y si quisiera yo dar algunas características a propósito de cuestiones académicas, Séfora era una excelente estudiante desde la secundaria. Ella postuló al colegio de alto rendimiento y salió airosa por la gracia de Dios y estuvo ahí estudiando. Terminó la secundaria en el colegio de alto rendimiento. Entonces tenía algunas opciones, pero ella decidió, un poco motivada por mi hermana, tengo una hermana que es médico, decidió a los 17 años en realidad, ingresar a la Universidad de Ucayali. Ingresó a la carrera de medicina. Estando ya en segundo ciclo, ella comienza a sentir algunos malestares, algunos dolores. Va a la casa de mi hermana, que es médico, y le dice, me duele la cabeza, tía, hay un malestar que no para, he tomado un par de pastillas y no me paro. Entonces le dice, bueno, vamos a tomar esto, dice mi hermana, y bueno, si no te pasa el dolor de cabeza, no es tan bueno eso, hay que ir a un hospital por emergencia. En ese momento mi hermana era jefa del área de laboratorio, ella es infectóloga del seguro. Entonces mi sobrina entra por emergencia y comienzan a hacerle los estudios. Los que estudian medicina se familiarizan con esto, le hicieron un hemograma, un análisis de sangre. Entonces sale la sospecha porque comenzaron a observar células. Inmediatamente llaman a mi hermana, el encargado del laboratorio, le dice, doctora, hay una sospecha que tiene leucemia. Wow, fue un duro golpe para nosotros en ese momento. Yo trabajé por varios años en el sector salud con mi carrera de biología. Entonces mi hermana me llama y comenzamos a conversar y me dice, mira, he encontrado esto. Wow, digo yo, esto normalmente esto no se revierte, esto normalmente se confirma. Vamos a continuar con los estudios. Ella, ahí tenemos algunos videos colgados en las redes, en su iglesia local, y de pronto ella, le hacemos los estudios un sábado. ¿Hoy es sábado? No, viernes, un sábado como mañana, y el domingo sale un primer diagnóstico que efectivamente ella tenía leucemia. El lunes movemos todo el aparato allá, apoyándonos, hermanos, personas que mueven las cosas. La charteamos a Lima a primera hora el lunes para ser evaluada en el hospital Rebagliati, donde que tristemente confirmaron su diagnóstico. Leucemia, una leucemia complicada, agresiva. Ella entró en un proceso de tratamiento, un par de meses, las primeras quimioterapias, regresó a Pucallpa, estábamos contentos porque dice el médico, el especialista dice, Séfora ha respondido muy bien a los tratamientos, y estábamos contentos en casa, en la familia, y entonces pasaron algunos meses, ella recae y ya partió a la presencia del Señor el 13 de octubre del año 2025, hace 6 meses aproximadamente. Hermanos, eso fue un golpe duro para nosotros. Duro, duro. Mi hermana, los papás de Séfora, mi cuñado y mi hermana son pastores en la iglesia local donde Séfora asistía. Y seguramente en esas circunstancias, jóvenes como ustedes, o sus padres, o la familia, o los hermanos de la iglesia, tendrían muchas preguntas. ¿Sí? ¿Por qué Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué le pasan estas cosas a personas como Séfora? ¿A quién le hizo daño Séfora? ¿Alguna vez alguien le preguntó a Jesús lo mismo? Señor, ¿por qué este hombre está
como el de Seforita. Son casos que nos llevan a pensar y nos llevan a pensar esto. ¿Qué pasó acá? ¿Realmente es lo que Dios quiso hacer? ¿Realmente es lo que nosotros o algo más teníamos que hacer nosotros como familia? ¿O de repente viene una etapa en la que alguien dice, yo soy responsable, yo tengo la culpa, yo he fallado como papá, como mamá, yo he fallado como pastor, yo he fallado como tío, yo he fallado, y comenzamos a buscar respuestas a una situación tan compleja? Años. Yo quisiera hacer un ejercicio de introspección y preguntarles a ustedes a manera de participación. Pero por favor, no me respondan con frases bíblicas, ¿correcto? Vamos a hacer un ejercicio. Díganme ustedes qué piensan de esto. Si a ustedes les hubieran dado esta noticia, ¿qué hubiera brotado de su corazón? ¿Quién se anima primero? ¿Qué piensa? Paul, tú como futuro médico. ¿Qué ¿Por qué? natural? Si ella fuera su amiga y que de pronto partió así, ¿qué pensaría? ¿Qué preguntas más podrían hacerse? Vamos. ¿Cómo dices? Algo difícil de aceptar. Qué duro es esto, ¿cierto? ¿Alguien más? ¡Qué injusto! Buen término. Estamos pensando no con una mente bíblica, sino simplemente estamos expresando emoción, ¿correcto? Nuestras emociones no necesariamente se alinean a la escritura. Por eso es difícil y complicado dejarnos llevar por las emociones. ¡Qué injusto eso! Un familiar mío, mi suegro, dice, ¡qué injusto! Tanta persona que hace tanto daño a la sociedad, esta niña que tenía un futuro por delante, ¿cómo es posible? Qué duro de aceptar, ¿cierto? Entonces, cuando pasan estas cosas, una vez más, nos preguntamos, ¿las estaciones no son fracasos? ¿O sí lo son? ¿Algo fallamos nosotros para que esto sucediera? Y vamos un poco a ver el fundamento bíblico de lo que estamos haciendo. Seguramente han expuesto me parece que estaban hablando del primer texto, pero honestamente, ustedes saben, la Biblia es un compendio que no podríamos en algunos casos solo coger un texto o dos textos. Así que vamos a hacer una lectura por lo menos sustanciosa de lo que nos dice la Escritura respecto a estas cosas. Eclesiastés 3, del 1 al 9, dice lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Interesante. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Para nosotros la partida de Séfora fue un tiempo de llorar. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Endechar significa algo como tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras.
tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana. Interesante. Me gustaría ver un poco, para poder entender, una de las reglas de la exégesis es justamente sumergirte en lo que el autor quiso decir. ¿Amén? La exégesis lo que busca es extraer un poco el significado original. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, recordemos que cuando un autor de la escritura estuvo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, esa persona no estaba pensando en ustedes del año 2026, no sabía ni siquiera que iban a haber universidades en esta generación. Entonces será interesante echarle un vistazo a algunas características del libro propiamente para poder hacer un puente y traerlo hacia nuestros días y hacer o ensayar o rogar que el Señor nos dé la sabiduría de hacer una interpretación correcta del texto. ¿Sí? Entonces, eso es importante hacer siempre, hermanos, siempre. Analizando un poco el libro, consideremos primero las condiciones en las que vivía el autor. ¿Alguien sabe quién es el autor de Eclesiastés? ¿Alguna idea? Salomón, ok. Estoy en un auditorio académico de pensamiento crítico, así que puedo un poco explayarme en ese sentido. En realidad, los eruditos creen, la mayoría coinciden que fue Salomón como parte de su autoría. Sin embargo, por la forma como escribe, lo hace en tercera persona. Así que algunos eruditos de las escrituras creen que no fue exactamente Salomón, que fue alguien que se autodenominaba el predicador, que mejor traducido del hebreo a nuestro idioma es. Entonces, el maestro o el predicador escribe, naturalmente, lo que sí consideran los estudiosos es que escribe avalado por Salomón. Utiliza la literatura sapiencial de Salomón. Entonces, es importante este detalle porque de alguna forma si habla o escribe de Salomón, deberíamos saber quién fue Salomón, ¿cierto? ¿Qué sabemos de Salomón? El rey de Israel, sucesor de David. ¿Qué más? Otra característica de Salomón. Rey sabio. Muy sabio. La Biblia dice que no hubo ni habrá alguien tan sabio como él. Otra característica de Salomón. Tuvo muchas riquezas. Ahorita llegamos a las mujeres. Tuvo muchas riquezas. Mire, dato. Investigar sobre datos curiosos. Si Salomón viviera hoy, sería el en su recaudación de oro, en lingotes de oro, que estaba alrededor de 25 toneladas anuales. Salomón tenía una fortuna anual, o recaudaba una fortuna anual, agárrese de la silla, aproximadamente de 1.500 millones de dólares anual, si Salomón viviera hoy. ¡Wow! O sea, nada que Messi, nada que Cristiano Ronaldo, que Bill Gates, que Mark Zuckerberg, que, ¿cómo se llama el de Tesla? Elon Musk, nada. O sea, Salomón sería el hombre más multimillonario de esta generación y de hecho de la historia. Estaba revisando algunos datos, dicen que Elon Musk llegó hasta 800 millones de dólares.
en su última recaudación 2024-2025. Estamos hablando de un hombre que ganaba alrededor de 1.400 millones de dólares al año. Y se calcula que la fortuna de Salomón al finalizar su reinado estaba alrededor de los 2 billones de dólares. Él escribe y dice, nada de lo que mis limitado, ¿sí? Es como que usted dice, uy hermano, un pastor que estuvo en Estados Unidos hace poco y me dice, amigo, me encontré con un amigo, un hombre que tiene mucho dinero allá, pues un siervo del Señor que apoya mucho a la obra y tiene carros Tesla, me dice. Impresionante. Me subí al carro y él me dijo, Juan, yo quiero mostrarte lo que hace esta joya, dijo. Y comenzó a hablar, soltar el volante y el carro comenzó a andar solo y mi esposa y mis hijos estábamos asustados porque pensábamos que nos íbamos a chocar o a accidentar y él solamente hablaba, el carro volteaba o si no el carro paraba y impresionante, pero cuesta una fortuna, me dice. Hermanos, este hombre, el autor o el coautor de este libro era un hombre extremadamente millonario. Es importante este dato, porque Salomón dice, nada de lo que vieron mis ojos me lo he impedido tener. Imagínense Salomón yendo a los moles más top de los Estados Unidos, de los países árabes, ¿qué más? No sé, en otros países de mucho dinero, y darse unas vueltas por ahí y venir trayéndose cosas muy caras. Ese era Salomón, hermanos. Literal. Entonces pregunto, ¿era un hombre que tenía algún tipo de necesidad? ¿En ese sentido? No. Olvídate. No. ¿Qué más? Usted dirá, hermano, pero no todo es dinero, es un tema también, ¿no? Yo soy me encanta la academia, a mí me encanta la academia, yo puedo pasar horas leyendo artículos, estudiando la palabra del Señor, yo soy microbiólogo, me gusta la investigación y encuentro valor en eso. Entonces, si a mí me quitan todo lo que yo leo y toda la biblioteca que tengo, yo me sentiría mal. Posiblemente ustedes tengan la misma inclinación porque son académicos. Y alguien diría, pero bueno, Salomón era muy platudo, pero quizás no académico. Si usted le echa un vistazo a sus libros, o a Segunda de Reyes, describe lo que era Salomón. Un académico de aquellos, hermanos. Dice que él disertaba sobre plantas, sobre animales, sobre hidrología. Es impresionante cómo es que en algunos textos Salomón, miles de años antes de que se descubrieran todas las nuevas investigaciones, él hablaba del ciclo del agua. Y dice es que el agua llega hasta este lugar y nuevamente regresa, hablando justamente de la transitoriedad de la vida. Como no se imagina. De todo. ¿Cómo se diría esto? Un buen negociante, un buen administrador. Era un tipo completo. No por gusto llegó a tener 1000 mujeres. Ahora sí llegamos al punto de las mujeres. Entonces las chicas o las princesas decían, wow, este tipo ya es pepón, es multimillonario, es inteligente, es sabio, es líder. Mi papá, el rey, lo busca para pedir consejo, imagínense. Yo me caso con este tipo. Entonces, el tema de las mujeres que tenía también era un tema de estrategias de Estado. ¿Correcto? Entonces, por ningún lado lo agarrabas a Salomón. Era un tipazo Salomón. Al final, tristemente, la Biblia dice que desvió su corazón a causa de sus mujeres. Así que por ese lado no es un buen ejemplo. Cuidado con eso. Es importante saber quién es el autor, porque uno dice, un hombre que lo tenía todo, al final
de sus días escribe, todo es vanidad. Ahí llegamos. Recordemos que el libro es literatura sapiencial, mucha prosa. Entonces, hay cosas importantes eso, hermanos, porque a veces podemos caer en una interpretación equivocada de las escrituras. Porque dice, hay tiempo de matar, entonces voy a matar, hermanos. Así dice, donde dice. Pero es que no está hablando, no es literal, está hablando de un lenguaje poético. Hay tiempo de matar. ¿Y qué más dice? ¿Hay tiempo de qué? Ya está. Hay tiempo de matar y tiempo de curar. Hay tiempo, por ejemplo, ¿qué está hablando acá? Hay tiempo de esparcir piedras. ¿Qué rayos significa eso? ¿Usted se imagina a alguien tirando piedras para acá, para allá? Hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. ¿Será algo importante eso? ¿Por qué lo considera en el relato? ¿Por qué usa esa terminología? Es un lenguaje poético. Y principalmente esto tiene que ver con estrategias de guerra. Cuando se echaban al enemigo, ¿cierto? En los campos de cultivo se tiraban piedras para que no produzca y para que los ejércitos no tengan que comer. Tendría que ver con eso. Mira qué interesante. Entonces, debemos considerar el lenguaje poético para tener una correcta interpretación. Y desde mi punto de vista, y seguramente comparto con varios autores o comentaristas, es posiblemente la parte neurálgica de la interpretación del libro. Estamos hablando del libro de Eclesiastés. No podemos hacer una interpretación zonificada sin ver un poco el libro. El autor muestra la idea central en torno al concepto de que todo en esta vida es vanidad. Miren, ¿quién era el autor? Salomón. Yo le pregunto algo. Usted con toda la plata de Salomón, con toda la fama de Salomón, con todas las cosas que tenía Salomón, usted escribiría esto y diría, no, es que mi vida es vanidad, es efímera. Interesante meditar en eso. El término vanidad que se traduce a nuestro idioma en realidad deriva del hebreo hebel, que literalmente su mejor traducción sería humo, vapor, algo etéreo. Miren, hermanos, el punto central, la idea central de todo el libro de Eclesiastés está en función a que todo en esta vida, de este lado de la eternidad, es vanidad. ¿Es qué cosa? Es humo, es vapor. Pregunta, ¿usted puede agarrar el humo? ¿Usted puede un poco retener el humo o el vapor? ¿O es etéreo? Un rato está. ¿Qué otra característica tiene el humo? ¿Qué otra característica? No tiene forma, es etéreo, sencillamente llega y se va. Miren lo que está diciendo el autor, hermanos. Qué interesante. Está diciendo que la vida de este lado de la eternidad, sin importar lo que tengas, sin importar lo que seas, ¿qué cosa es? Hebel. Humo. Es vapor. Un día está y otro día no. Mira qué importante es de ese concepto en nuestro corazón para poder entender lo que la Escritura quiere decir. Resaltado, no tienes el control de tu vida. Que podemos tener el control de nuestras vidas, pero en realidad no las tenemos.
Podemos estar en este lugar hoy, como decía alguien, y de pronto ya no está. No tenemos el control. Entonces, eso lo pone todavía más interesante. Todo es relativo. Lo único absoluto que este libro de Eclesiastés menciona, es que hay algo seguro en esta vida, es que es Dios. Absoluto. Y lo seguro también en la vida es la muerte, hermanos. A veces me ha tocado predicar en algunos funerales y yo le digo a las personas, hay una cosa segura en la vida. Ninguna otra cosa es segura. Tú puedes tener la duda de que vas a perder cualquier otra cosa, pero una cosa puedes estar seguro, de que vas a morir. De que un día vas a morir. Puede ser joven, como el caso que les presenté. Puede ser muy entrado en años. Puedes estar en la flor de tu desempeño profesional. Puedes estar sirviendo en la iglesia. Puedes ser el pastor de una iglesia, un líder prominente. Y de pronto, sencillamente no está. Nuestra vida es temporal y es algo que debemos considerar, y el texto nos recuerda esto. En nuestro texto se hace un listado de dicotomías de la vida. Pareciera que hay en la vida ese listado de dicotomías. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de ponerte triste, pero también tiempo de reír. Etcétera, etcétera. Y comienza a dar, son 14 de estas dicotomías que habla el texto. Y al final, miren ustedes, haciendo un barrido al texto, a todo el libro de Eclesiastés, esta es la conclusión del predicador. Dice, el resto es vanidad. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. De todo esto sacamos algunos principios. El primer principio que yo quiero compartir con ustedes, a la luz de lo que hemos leído y explicado, es el principio: Dios controla el tiempo. En consecuencia, si Dios controla el tiempo, pregunto, ¿ustedes y yo tenemos control de los tiempos? No. Entonces, dice en el versículo de morir, y aquí yo quiero hacer una pregunta que linda con una pregunta filosófica. ¿Tenía conciencia de cuándo iba a... ¿Planificó su nacimiento? No. ¿Alguno de ustedes tiene conciencia de cuándo va a morir? Tampoco. ¿Qué está diciendo este texto entonces? Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, pero es un tiempo limitado, no es infinito. Entonces alguien tuvo de alguna manera que poner los límites a ese tiempo y dijo, este es tu tiempo de nacer y este será tu tiempo de morir. La Escritura dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía, Él ya sabía quién éramos, sabía cuál era el patrón genético el cual iba a usar para que tú nacieras. Hermanos, entender esto es tremendamente glorioso. Porque ¿sabe qué? Podemos entender que hay cosas que pasaron en nuestras vidas que no estaban en nuestro control y que quizás están afectando nuestra vida hoy. Conocí a una mujer muy cercana, una sierva del Señor, que no conoció nunca a su padre. Fue criada por una familia que la adoptó. Entonces ella dice, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Cuánto me hubiera gustado tener a papá y a mamá cerca? Y entonces llega a la conclusión y dice, pero doy gracias a Dios porque el Señor me ha sostenido todos estos años. Hoy esa mujer tiene una familia, tiene 2 hermosos hijos. Y entonces, hermanos,
¿Cuántos podemos estar pensando en nuestro pasado y decir, cómo me hubiera gustado que esto fuese así? Pero Dios tenía el tiempo para todo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Por muchas semanas, meses, estuve yo visitando a mi hermana, la mamá de Séfora, orando con ella. Inevitablemente había un desborde emocional, llanto, dolor profundo. Un día mi hermana me abraza y me dice llorando, ¿por qué Dios permitió esto, Eric? ¿Por qué permitió esto? No hay respuesta a muchas cosas, porque la Biblia dice, en Eclesiastés mismo dice, que Él ha diseñado cosas, que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de nosotros, sin llegar el hombre a entender algunas cosas. Nuestro conocimiento es limitado, hermanos. Nosotros tenemos vamos a decir, una falta de capacidad epistemológica de las cosas. La epistemología es aquello que estudia el conocimiento humano, trata de buscar el origen, cómo es que se ha transcurrido el tiempo y más o menos dónde llegará. Podemos encontrar mucha respuesta de esas preguntas. Por ejemplo, yo que soy biólogo puedo hablar de cómo descubrieron la célula y ensayar una teoría de cómo es que se ha ido evolucionando hasta nuestros días y cómo es que ahora se sigue estudiando y cuál es la prospección y cómo es la genética, etcétera, etcétera. Y así cada uno de ustedes seguramente en sus áreas podría de sus carreras. Pero cuando hablamos de Dios, de su naturaleza, cuando hablamos de su condición sobrenatural, de sus principios, de su naturaleza propiamente, nadie puede entender cómo Dios es infinito. Nadie siquiera puede entender la Trinidad del Señor. Lejos está de nosotros poder entender eso. Entonces nadie podrá entender por qué es que el Señor permitió, hablando a propósito del caso que estamos viendo, que Séfora naciera, que fuera la alegría de papá y de mamá y que el Señor la bendijera con tantos dones y talentos y que de pronto a los 18 años tuviera que llevársela. ¿Quién podrá entender eso? Nadie. ¿Quién podrá controlar eso? Nadie. Entonces, la conclusión es, Dios controla el tiempo. Ni usted ni yo lo podemos hacer. Él tiene el control del tiempo. Dios obra de principio a fin. Nada se le escapa de sus manos, amados hermanos. Nada. ¿Usted pasó por alguna dolencia? ¿Pasó por algún dolor horrible en su vida quizás? Está escuchando quizás en este tiempo y dice, ¿cómo? No me hubiera gustado pasar por esto, Señor. Entonces, en medio de todo, que algunas cosas no podría yo explicar, Dios obra de principio a fin, nada escapa de sus manos. Las estaciones son parte de la vida, cristianos o no creyentes. A veces creemos que por ser cristianos estamos exonerados del sufrimiento. Vamos a ser como que quitados del sufrimiento. Hermanos, eso es escuchen lo que le voy a decir. Eso es una concepción antropocéntrica del Evangelio, que no está de toda la creación y que todo lo que Dios hace tiene que hacer para beneficiarnos a nosotros. Eso es peligroso. Dios nos ama. Dios dio su vida por nosotros en la cruz a través de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Eso no nos garantiza el que nosotros no vayamos a sufrir. Y puedo dar muchos casos bíblicos. Juan, el apóstol Juan, lo intentaron matar varias veces. Y al no poder matarlo, tuvieron que expatriarlo a la isla de Patmos, donde que el Señor tuvo un plan con Juan y le reveló el Apocalipsis. Pablo, el gran hombre del Nuevo Testamento,
al que Dios reveló tantas cosas. Dice Pablo, pero de Satanás que me abofetea. Algunos estudiosos creen que era un problema de salud del hombre. Era un hombre que oraba por los enfermos y se sanaba, poderoso en la fe, lleno del Espíritu Santo, pero tenía un aguijón en su carne. Hermanos, no estamos exonerados de esto. ¿Sabes qué es importante? Entender esto. Porque a veces nuestra oración solo va enfocada en decir, Señor, no permitas que yo pase por eso. Señor, no permitas que yo pase por este dolor. Señor, no permitas que yo me enferme. Señor, no permitas que yo pase por una calamidad o una desgracia. Señor, no permitas, por favor. Lo que tengo que decirles acá, lo que la Escritura nos enseña en realidad es que ninguno de nosotros, cristianos o no, vamos a ser exonerados del sufrimiento, de las circunstancias, de las estaciones que debemos vivir. Todos pasaremos por eso. Así que nuestra perspectiva como creyentes, nuestra oración debería cambiar. Debería decir, Señor, este es mi deseo, pero si aún tú lo permites, dame la fortaleza para poder superarlo. Si aún tú lo permites, Señor. Siempre mi esposa, con un temor natural en el corazón, me dice, yo tengo 2 hijos, una de 11 años y otro de 2 años y medio. Y después lo que vivimos con el tema de mi sobrina, decimos, que el Señor nos guarde de no pasar por algo así. Qué duro sería pasar por algo así. Yo le digo, ¿y si algún día tendríamos que pasar por algo así? ¿Qué diremos entonces? Dios no deja de ser Dios. ¿Amén? Dios no deja de ser Dios. Dios es soberano. Dios tiene el control del tiempo. Hemos quizás enfocado nuestra vida como creyentes de otra manera y ¿sabe qué? Creo que algo que ha hecho mucho daño a la iglesia, y hablo en general, es ese discurso triunfalista, pero un triunfalismo terrenal. He llegado al punto de escuchar gente que dice, si tú te estás enfermo, entonces porque estás en pecado. Si tú estás con problemas económicos, es porque no estás diezmando, ofrendando como debería ser. O cosas como esas. Hermanos, tanto el que ofrenda y el que no ofrenda, el que diezma, el que no diezma, el que muchas veces está muy en comunión con Dios o aquel que no lo está. Vamos a pasar por estas estaciones de la vida. Amén. Entonces, bien haríamos nosotros en entenderlo, en interiorizarlo y en entender que tenemos un Dios soberano, que no importa lo que pasemos, Dios sigue siendo Dios. Él estará con nosotros. Entonces, la vida del hombre está llena de penas, alegrías, triunfos y fracasos. Es interesante esto, porque algunos creen que porque somos creyentes no vamos a tener fracasos. Una vida sin fracaso llenaría nuestro corazón de soberbia y nos creeríamos pequeños dioses. Pregunta, ¿eso nos alejaría de Dios? Posiblemente sí, hermanos. He conocido gente que ha orado por bendición y el Señor en su gracia le ha bendecido, le ha dado más de lo que ha esperado. Y hoy le digo a alguien, vamos a la iglesia un día. Pero es que estoy ocupado, estoy ocupada, nunca hay tiempo para el Señor, nunca hay tiempo para el Dios que le dio la bendición. Nunca hay tiempo. Y de pronto no entendieron esto. Y dicen, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que... No hay nada malo en ese anhelo, no hay nada malo en ese anhelo. Pero debemos entender que no siempre será así. Que Dios, aún en su control del tiempo, Él permitirá
permitirá fracasos en nuestras vidas para poder guardar nuestros corazones de la soberbia, hermanos. Él permitirá. Y no es que si tú tienes un fracaso en la vida, uno diga, es que Dios no está conmigo ya. Una vida sin triunfos llenaría nuestro corazón de miseria. Dios va a permitir que tengamos alegrías y triunfos también, éxitos. Qué lindo cuando alguien dice, hermano, me estoy graduando en la universidad. Gloria a Dios por eso, hermano. Qué lindo cuando alguien da un testimonio y dice, hermano, estuve postulando un trabajo, me estuve preparando y el Señor me bendijo con un trabajo. Gloria a Dios por eso. Hermano, me voy a casar. Aleluya. ¿No? ¡Qué lindo! Y de pronto se casaron y alguien dice, hermano, estamos esperando un bebé. ¡Qué lindo, hermanos! Nuestra vida se llena de alegrías. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Entender esto, hermanos, entender todo esto trae paz y confianza en un Dios soberano. Y como pongo acá, nos ayuda a reír con gratitud en los momentos alegres. Pero también podemos llorar con esperanza, porque sabemos que esto no durará para siempre. Que la vida es vanidad de este lado de la eternidad. Que no importa cuánto tengas o cuánto sepas, pasarás igual por este proceso. Amén. Otro principio interesante es que debemos ser buenos administradores, sabiendo lo anterior, que es Dios que tiene el control del tiempo y no nosotros. Debemos ser entonces buenos administradores de la estación que nos toca vivir. No siempre será una buena estación. Hay momentos difíciles, hermanos. Hay momentos duros. Hay momentos de mucha angustia. Hay momentos de tristeza, impotencia. Hay momentos que se siente fracasado. Pregunta, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo es la estación que nos toca vivir? Entonces, dice la Escritura, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, o sea, de ponerte triste y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Recuerden, no es literal. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Hermanos, debemos buscar en medio de este tiempo ser buenos administradores de los tiempos que nos tocan vivir. Ustedes, por la gracia de Dios, digo ustedes porque son su generación, no han vivido lo que nosotros. No han vivido el tiempo del terrorismo. Yo tenía 10 años cuando por casa pasaban literalmente persiguiéndose entre infantes de marina y terroristas. Mi padre había hecho un cuarto como un búnker. Él trabajaba en una cervecería acá en Pucallpa, en la cervecería San Juan, y hacía turnos que a veces era de amanecida. Había hecho un cuarto como un búnker de concreto armado, que estaba vaciado completamente. Para despertar, está bien. Ahorita viene el examen, no se preocupen. Que estaba vaciado completamente. Entonces, lo que él decía es, cuando escuchen el tiroteo, métanse a ese cuarto. No le va a entrar la bala, porque eso está concreto armado, no tiene ladrillos, es puro vaciado. Nosotros escuchábamos con mis hermanas el tiroteo y todos corríamos asustados y nos metíamos debajo de la cama en ese lugar. Tiempo difícil.
tiempos de escasez. Yo le doy gracias al Señor por este tiempo que estamos viviendo de abundancia en el país. No llegamos ni al 3% de inflación anual. En los 80s, yo viví ese tiempo, era niño. Había que hacer colas inmensas para comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar. Alan García, sí. Tiempos difíciles, hermanos. Pero la pregunta es, esta generación que de repente dice, no, pero todo está bien y todo está bien bacán, o la iglesia misma, la iglesia, hablando de tiempos de la iglesia primitiva, usted y como yo éramos quemados en circos romanos. Una iglesia que tenía que abrazar fuerte a sus hijos, sabiendo que iban a abrir esas compuertas, iban a salir a las arenas del Coliseo Romano, por leones. O que el loco de Nerón decía, vamos a iluminar la plaza de Roma, y agarraba a un par de cristianos y literalmente, terrible momento, ¿cierto? Pregunta, ¿qué sería de nosotros si viviríamos en ese tiempo? ¿Cómo es que nuestros hermanos en Nigeria están soportando la persecución? ¿O cómo es que nuestros hermanos en Medio Oriente, donde que hay tanto problema con el ingreso del Evangelio, pueden soportar esto? Son de que todo esto se resume como una gran poesía. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Lo importante es saber que debemos ser buenos administradores de estos tiempos. Debemos ser buenos administradores de estos tiempos. Amén. Entonces, según la voluntad de Dios para nuestras vidas, debemos buscar cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas, independientemente de cuál sea el tiempo. De repente estás viviendo un tiempo de alegría y de bonanza. Eso no significa que te vayas a gastar toda tu plata. Eso no significa que vayas a malgastar el dinero o los recursos que el Señor te da. También hay que saber administrar ese tiempo de bonanza, de alegría, de satisfacción. O quizás sea un tiempo de escasez, que también debemos aprender a administrarlos. Cada uno de ustedes acá presentes, en mi caso también, estamos pasando por algún tiempo que esto describe, de manera retórica lo describe, pero estamos viviendo algún tiempo de estos. Así que debemos aprender a buscar la voluntad de Dios en medio de este tiempo difícil o de bonanza y establecer cuáles son nuestras prioridades. Buscar el propósito y la voluntad de Dios. Pero eso no se va a lograr si usted está lejos de la fuente. La Biblia dice, Jesús hablando, dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Nadie puede encontrar la voluntad de Dios si primero no conoce el pensamiento de Dios. Y nadie puede conocer el pensamiento de Dios si primero no estudia lo que Dios estableció en su palabra. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Literalmente lo que está diciendo, de acuerdo a la traducción, él dice, toda la escritura es exhalada por Dios. Toda la escritura salió del interior mismo de Dios. Podríamos decir figurativamente, la escritura es la extensión del sueño, del corazón de Dios. Así que nadie puede conocer la voluntad de Dios para poder administrar bien el tiempo en estos momentos difíciles o de abundancia si no conocemos la voluntad de Dios. Y nadie puede conocer la voluntad de Dios si no conoce la palabra, los propósitos y los designios de Dios. Hermanos, por eso es que muchas veces hacemos las cosas al revés.
Muchas veces. Porque estamos de espaldas a la voluntad de Dios. Finalmente, para este punto debemos aprender a discernir con sabiduría, en sintonía con Dios, para saber qué hacer en el tiempo que nos toca vivir. Esto es determinante en la vida de un creyente, saber qué hacer. ¿Pero cómo? Discernir con sabiduría. Pero la Biblia una vez más nos lleva a la palabra de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un temor reverente. Hermano, es triste ver multitud de jóvenes que son de cultura evangélica. Y dicen, yo soy cristiano, me parece chévere, yo voy a un concierto cristiano, yo soy full worship, así se dice, y estoy ahí y me parece bien bacán, y ¿sabe qué? Yo voy todos los fines de semana a la iglesia, y salimos de la iglesia, y vamos a comer algo, y nos vamos al cine, y nos vamos al mall, y etcétera, etcétera, y todo chévere. Y es triste ver que muchas veces los líderes de las iglesias alimentan estas cosas, y le hacen ver a un joven creyente que todo es un carnaval, y que todo es vacilón, y que todo es chévere, como podríamos decirlo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces necesitamos, y en esa liviandad, en ese, vamos a llamar, en ese mensaje muy light del Evangelio, la gente pierde de vista algo que es sumamente importante, amados jóvenes. Amados jóvenes. ¿Sabes qué? Dentro de los principios o de la naturaleza de Dios, dentro de los atributos de Dios, hay un solo atributo, uno solo, que la Biblia lo enfatiza y lo repite 3 veces. ¿Alguien puede decirme? Amén. Dios es misericordioso, Dios es clemente. ¿Qué más puede ser Dios? De acuerdo a sus atributos. Dios es paciente, omnisciente, omnipresente. Pero nadie dice, la Biblia no dice Dios es omnipresente, presente, presente. Pero la Biblia dice, Dios es santo, santo, santo. Y cuando la Biblia repite 3 veces algo, el énfasis de esto tiene vital importancia en la interpretación bíblica. Dios es santo, santo, santo. Y dice entonces, el principio de la sabiduría es el temor a ese Dios santo. Yo hablaba con unos jóvenes la semana pasada que andaban de acá para allá y uno siempre le preguntaba, dice, oye, ¿ustedes en qué onda? No, somos amigos, hermano. Oye, ¿ustedes en qué van? No, somos amigos, siempre estamos acá y esto. Ahora los amigos tienen 2 meses de embarazo esperando la muchacha. La semana pasada tuve una reunión con ellos y les digo, ¿están seguros? Porque lo primero que yo quiero hacer con los jóvenes es desanimarlos a que se casen. No porque no quiera que se casen, sino porque quiero que estén seguros del paso que van a dar. Yo les digo, y les comienzo a hablar sobre las responsabilidades y todo el peso del matrimonio que está sobre los hombros. Y le digo a él, ¿tú sabes que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Y tú sabes que tú tienes que someterte a tu marido como a Cristo. Ups, ahí comienzan los problemas. Y de pronto, estos jóvenes no consideraron eso, servían en la iglesia, iban juntos, uno tocaba el bajo, la otra estaba apoyando en la danza de la iglesia, y etcétera, etcétera. Y de pronto, no discernieron los tiempos. No tuvieron sabiduría para actuar, porque el principio de la sabiduría, nunca nos olvidemos, es el temor a Jehová. Si tú vives una vida cristiana lejos de la santidad, de el Dios al que tú dices servir, déjame decirte con toda certeza que no tendrás sabiduría de parte de Dios. Tendrás sabiduría humana, como dice Santiago. Duro es lo que dice Santiago. Sabiduría animal y sabiduría demoníaca. Pero el que tiene sabiduría de parte de Dios es alguien que vive en el temor de Dios.
Entonces, para poder ser buenos administradores, tenemos que buscar la voluntad de Dios y estar en consonancia con la voluntad de Dios. Tenemos que estar en sintonía con la voluntad de Dios. Tenemos que discernir con sabiduría aquellos tiempos que vamos a vivir para saber qué hacer en el tiempo que nos toca vivir. Esto es determinante para un creyente. Hay gente que ha dicho, esto es tan duro para mí. Yo no estoy seguro si quiero seguir a Cristo. Y hoy no están en la iglesia. Porque en el momento difícil, digamos, no hay sabiduría. Lo que vamos a ver, y el último en realidad, es que en el contexto de Eclesiastés 3 respecto a los tiempos, hermanos, nos sirve 31, 14, 15, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. El salmista está reconociendo una vez más que el tiempo no le pertenece a él, sino que el tiempo le pertenece a Dios. Hermanos, ¿por qué digo ejercitar nuestra fe? Porque afrontar las estaciones con una fe basada en las verdades bíblicas nos ayudan a poder pasar estas estaciones. El Señor nunca nos prometió que no íbamos a pasar alguna necesidad. ¿O sí nos prometió? ¿O hay algún versículo en la Biblia que dice, y ustedes nunca pasarán necesidad? Ustedes nunca se enfermarán. ¿Así dice? Si lo encuentra me avisa porque yo no lo encontré. Lo cierto es que el Señor Jesús dice en el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad, que tiene que ver con la fe. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y alguien puede decir, miren hermanos, qué tremendo es esto. Alguien puede decir, ¿de verdad? O sea, desde que Jesús murió, han perseguido a los cristianos. Pablo murió decapitado. A Santiago lo empujaron desde el pináculo de un templo. Hubieron tantos mártires de la fe. Murieron de la peor condición. Pedro tuvo que ser crucificado boca abajo. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? Pues dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Su promesa trasciende, hermanos, este lado de la eternidad. Su promesa está yendo mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y esa debe ser nuestra esperanza y nuestra confianza como creyentes. Nosotros vamos a tener aflicción, pero nuestra fe se tiene que ejercitar. Y justamente por eso es que Dios permitirá aflicción, tiempos difíciles en nuestras vidas. Afrontar las estaciones con una fe basada en las verdades bíblicas nos ayudarán a eso. Pero pongo acá, no con una fe, entre comillas, nótese el texto, no con una fe fundamentada en dogmas humanos, tradiciones o creencias antropocéntricas. Quiero dar un ejemplo. Cristo es sanador. Amén. Él tiene el poder para sanar hasta el día de hoy. Entonces yo puedo orar por un enfermo con fe. Y si el Señor tiene en su voluntad y su gracia sanarlo, gloria a Dios por eso. He ejercitado mi fe, he orado con fe y ese enfermo fue sanado. Gloria a Dios por eso.
¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿El problema es mi fe? ¿Qué opinan? Pablo estaba enfermo y él oraba por los enfermos y sanaba. ¿El problema era su fe? Hermanos, aun cuando las cosas no salgan como nosotros esperamos, fe es confiar en que ese Dios soberano, eterno, el que tiene el control de los tiempos, tendrá también el control de mi vida. Fe es saber que por más que tenga yo un diagnóstico de muerte y esté en el último día de mi existencia, fe es saber que estoy gozoso porque voy a ir, que la muerte lo único que logrará, como decía el gran John MacArthur, es acercarme más a mi Salvador. Amén. Eso es fe fundamentada en las promesas de la Escritura. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. De manera que esa fe que se fundamenta en tradiciones, que se fundamenta en dogmas, que se fundamenta en creencias antropocéntricas, que centran el Evangelio en el bienestar humano, es una falsa fe. Y hay gente que llegó un día, y alguien le dice, yo voy a orar por tu familiar, pero tú tienes que aceptar a Cristo para que tu familiar se sane. Entonces la persona, no movida por la obra del Espíritu Santo, sino naturalmente por una necesidad humana, ella dice, no, yo quiero aceptar a Cristo, y acepta a Cristo, y esa persona ora por este familiar. ¿Y saben qué pasa con la chica? Murió. Ahora va otra persona y le invita a la iglesia y le predica el Evangelio, y esta persona le dice, yo no creo en ustedes, son falsos, mentirosos. Porque alguien vino y me dijo, tu hija va a vivir, tu hija se va a sanar. Oró por ella y nunca se sanó, murió. Yo no creo en ese Dios donde que ustedes creen. Ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia y un creyente que fundamenta su fe en las verdades bíblicas, llega a esa casa y le dice, ¿sabe qué? Usted tiene que arrepentirse, no para que su familiar se sane, sino porque usted es pecador y necesita de Cristo. Más que esta enfermedad, Dios está muy interesado en salvar su alma. Y voy a orar igual. Y si es la voluntad del Señor, Él va a sanarla. Pero si aún no lo fuese, queremos orar para que el Señor la salve. Hermanos, esa es una fe fundamentada en verdades bíblicas. ¿Sí me estoy dejando entender? Amén. Esa es una fe fundamentada en verdades bíblicas. Así que cada vez que usted y yo pasemos por estas estaciones, vamos a ejercitar nuestra fe. Sea para bien, entre comillas, o sea para mal. Amén. Porque Dios no deja de ser Dios. A manera de conclusiones, el tiempo es un don precioso que los cristianos debemos usar diligentemente como buenos administradores de Dios. Ya lo dijimos. Dios reclama toda nuestra vida y ello incluye el tiempo que nos ha dado, que es efímero, que es vanidad, que es, como dijimos, Hebel en el idioma original. Pero también nos dota de sabiduría para discernir adecuadamente y afrontar las diversas estaciones de la vida. Amén. Ahora sí podríamos llegar a este punto de la conclusión del tema. Las estaciones no son fracasos, porque el Dios soberano tiene todo bajo control. Hermanos, yo comencé
mi exposición hablando de un caso muy tangible, muy sensible para nosotros, que todavía lo estamos procesando, que todavía lo estamos asimilando. Hoy, después de casi 6 meses de esa pérdida que tuvimos, con todo el contexto que les expliqué, hoy todavía hay dolor en el corazón, no podemos negarlo. Nos juntamos con mi hermana, con su papá, el pastor, oramos y lloramos muchas veces. Pero estamos asimilando esto, que para ella fue su tiempo y para nosotros también. Que no es un fracaso lo que pasó, que nadie tiene la culpa de lo que pasó, sino que Dios había establecido el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Y que es el tiempo en el que Dios decidió llevarla a su presencia. No hay fracaso en eso, al contrario, hay victoria en eso. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el... Amén. Quizá usted, amado joven, yo tengo una carga muy especial por los jóvenes. Siempre los veo y recuerdo cómo yo conocí a Cristo, así como ustedes, con tantas cosas en la cabeza. No solo confusiones, estudiaba una carrera de ciencias, tenía la evolución metida en todo mi cerebro, tenía muchas preguntas epistemológicas, filosóficas, científicas. Muchas cosas. Pero fue la palabra temático de las Escrituras, una disposición de corazón a ser confrontado con un estudio sistemático de las Escrituras que me ayudó en mi fe. Y los veo y recuerdo mi juventud, cuando tenía pelo todavía, ¿no? Recuerdo mi juventud y digo, qué lindo estos muchachos, me hacen acordar a mí. Y qué hermoso, hermanos, es tener la edad que ustedes tienen, estar sirviéndole al Señor. Van a pasar cosas difíciles. Y quizás tristemente algunos van a caer. Pero ¿saben qué? Algo en la que se fundamenta nuestra fe es en las promesas del Señor. Y el Señor es en la presencia del Señor, yo estoy contigo. Así que, hermanos, adelante. Los que ya estamos cruzando el otro lado de la vereda, nos queda un poco instruir a nuestros hijos y a ustedes, los jóvenes. El Señor viene pronto. Los temas escatológicos cada vez se están cumpliendo más. Y yo siempre digo, no pretendo hacer un cálculo escatológico ni decir una herejía, pero digo, quizás esta sea la última generación. Ustedes, quizás, hay cosas que están pasando en el mundo, que son indicadores. El Señor Jesucristo dijo, ¿sabe qué? No les voy a decir ni la fecha ni la hora porque solamente está en la potestad de mi Padre, pero tengo que decirles algo. Cuando ustedes vean, así como acá en la selva, que se pone negro y todo el mundo dice, ya viene con toda su abuelita. Eso dice Jesús. Deben saber que mi venida está cerca. Hermanos, estamos viviendo tiempos de oscuridad. El cielo, entre comillas, se está poniendo muy oscuro. Pareciera que pronto va a llover. Y eso significa que nuestro Salvador viene pronto. Prepárense.
Los animo. Allá afuera hay una vorágine filosófica, ideológica, artística y de cualquier índole que va en contra de nuestra fe. Y lo que le puedo decir como creyente, como joven que he sido y he conocido a Cristo en la universidad, y mucha gente dice, qué difícil es servir al Señor en la universidad. Los jóvenes entran a la universidad y se apartan del Señor. Hermanos, no puede ser así. El Señor está con nosotros. Anímese. Pelee la buena batalla. Siga adelante. Escudriñe las Escrituras. Busque al Señor en su iglesia local. Involúcrese en el ministerio. Esto lo que ustedes están haciendo es una gran bendición. Amén. Así que los quiero animar con esas palabras y los animo a orar para concluir este tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Porque a esto tú nos has llamado, Señor. A poder compartir tu evangelio, tus verdades, tu palabra. Señor, a cada uno de estos jóvenes. Quizás muchos de nuestros jóvenes acá presentes se han identificado con alguna de estas estaciones de tiempo, Señor, en la que han dicho, yo estoy pasando por este tiempo. Y quizás se han culpado, Señor, ellos, y quizás, Señor, ellos han podido decir en sus corazones, yo he sido absolutamente responsable, que seguramente fue, pero quizás la culpabilidad está golpeando sus mentes cada noche, Señor. Quizás algunos han pasado eventos traumáticos en el pasado y se preguntan siempre, ¿por qué tú lo permitiste, Dios? Si hubiera pasado esto o aquello, si alguien hubiera estado ahí o no hubiera estado ahí, no hubiera pasado esto. Señor, hoy queremos entender juntamente con ellos que de una manera en la que nosotros no podemos comprenderlo totalmente, tú tienes el control de los tiempos, Señor. En nuestras vidas, en la historia de la humanidad, tú eres soberano y de tus manos nada se escapa, Señor. Gracias por eso. Sigue fortaleciéndonos y haciéndonos entender estos principios tan hermosos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos, Señor. Oro por estos jóvenes, Señor. Oro para que tú les des valentía, Señor. Tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo oro para que tú puedas llevarlos a ese punto de afrontar, de defender. Estamos viviendo tiempos más que difíciles, donde aquel que hace mal es aplaudido. Y muchas veces como cristianos, de lado. Pero Señor, aún en medio de eso nos gozamos, porque tú le dijiste a los discípulos que debemos gozarnos si somos vituperados o somos, Señor, maltratados por causa de tu nombre. Yo te ruego por ellos, Señor. Te ruego para que su fe no desfallezca, no tambalee. Te ruego para que su fe se fortalezca cada día. Y que tu Espíritu Santo, Señor, los empodere. Que tu Santo Espíritu los ayude, Dios. Así como ayudaste a los santos apóstoles del pasado, donde que la iglesia tuvo que afrontar tantas dificultades. Tú le dijiste, Señor, a los discípulos, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos.
Y muchas veces en las universidades, Señor, somos vistos así. Y muchas veces el enemigo, Señor, con toda su artillería filosófica, epistemológica, Señor, de raciocinio, etcétera, etcétera, Padre, quiere contaminar nuestras mentes, pero en el nombre de Jesús, yo te ruego por ellos, para que tus verdades eternas, Señor, transformen sus corazones, sus mentes, Dios. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Cuídalos, guárdalos, bendícelos, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos.